Este es un tema que siempre tenemos que tratar porque nos tenemos que ocupar de nuestra salud y sobre todo de prevenir, de no por no saber luego enfermarnos o que nos pasen cosas no muy graves, pero que nos dejan en cama un par de días, los resfriados, las gripes y todo lo que ocurre en esta época del año. Por eso vamos a conversar con el doctor José Antonio Cisneros, que es médico especialista, para hablar en principio de lo que tenemos que tener en cuenta este año y después buscaremos algunos temas también de la salud de este 2023. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buen día. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Bien, Encantado de escucharte. igualmente, igualmente. Doctor, ¿qué diferente está haciendo este año a otros años? Si hay algún tipo de complicación después de COVID, por ejemplo, o de influencia que tengamos que saber. Bueno, como todos los años en esta época de invierno, donde se aproxima el invierno, ya ha aumentado el número de personas ingresando a los hospitales con enfermedades virales infecciosas respiratorias, ¿no? Ujú, Y en particular, por supuesto, la anual, que es el virus de la gripe, la influenza. Y este año también tenemos una nueva variante del Omicron, la de JN1, que está también aumentando su participación. No ha resultado ser más agresiva que las variantes de COVID anterior, pero no obstante, ha sido declarada una variante de interés, ujú. de seguimiento, ¿no? Y por supuesto, ha reaparecido de nuevo también el virus respiratorio sincicial. De hecho, pues esas son las tres vacunas que actualmente se están aplicando en la mayoría Ujú. de las ciudades a personas mayores de 65 años y a los niños les están aplicando esas vacunas para prevenir complicaciones, porque no hay que pensar que porque una gripe la gran mayoría de las personas las pasa sin mayores inconvenientes en 2 o 3 días, Ujú. sino que hay gente que se complica con neumonía, se Claro. complica con otros procesos patológicos que en un momento dado pueden agravar su situación. Y la vacuna, aunque no evita que tú te contagies del virus, sí hace posible que tu cuerpo se defienda mejor ante estas virosis, que como te dije son más frecuentes en esta época del año, donde la gente pasa más tiempo dentro de las casas, Ujú. con menos ventilación, con menos luz solar y usualmente con mayor cantidad de gente en casa comiendo con uno. Claro, claro. ¿Cuán efectivas están siendo estas vacunas en su experiencia con sus Mira, pacientes? cada vez están siendo más eficientes, definitivamente la introducción de las vacunas de RNA ha resultado un gran avance porque antes lo que se daba era un virus atenuado, se mezclaban todas las proteínas virales y eso era lo que le daban a la gente para estimular la respuesta inmunológica. Pero ahora se tiene exactamente el código genético del virus, de tal manera de que se puede hacer vacunas que sean más precisas a la hora de producir anticuerpos que vayan directo a la superficie del virus y lo identifiquen ante los anticuerpos para que estos puedan hacer una destrucción más efectiva del virus. Pero de nuevo, las vacunas solo funcionan en una persona bien nutrida, bien hidratada, en una persona con un sistema inmunológico competente. Ujú. Si eso no está, la vacuna no es como un antibiótico que actúa por sí sola. La vacuna lo que hace es habilitar el sistema inmunológico para poder defenderse. En cuanto a las vacunas que aparecieron para el COVID, hubo, como usted lo sabe, mucha polémica, entre otros pensando en que no había suficiente investigación y que podrían traer consecuencias. Ahora que ha pasado el tiempo, ¿se ha visto alguna consecuencia que no sea la esperada de esas vacunas? Mira, todas las medicinas en algún momento, en algún sector de la población, tienen efectos secundarios. Tú Claro. prácticamente no ves un solo comercial o ningún tipo de medicina Sí. donde no haya una advertencia de efectos colaterales o Ujú, secundarios. ujú. Porque hay personas, la medicina no es exacta como la ciencia física, de tal manera de que lo que funciona en una persona A puede no funcionar en una persona B y en una persona C puede causarle la muerte. Un ejemplo clásico es la alergia a la penicilina, un antibiótico masivamente usado que ha salvado millones de vidas, para algunas personas es mortal. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que sí, en virtud de que se vacunaron millones de personas con la situación de la pandemia, hubo una enorme cantidad de personas que no respondieron a la vacuna como se esperaba. La gran mayoría respondió bien y sin mayores problemas, pero hubo una que otra persona que sufrió inconvenientes. Afortunadamente, esto fue realmente una minoría, Claro. considerando los billones de dosis de vacuna que fueron administrados. ¿Hay alguna posibilidad, esto digo, no lo sabrá usted directamente, pero en su sospecha, de acuerdo a lo que está viendo, de que podamos tener algún tipo de reverdecimiento de los virus ya conocidos?
Bueno, lo que está pasando ahorita con esto que se volvió endémico, es decir, que ya no es una pandemia, ya no es ni siquiera una epidemia, sino que ya como el virus de la influenza todos los años aparece en esta época del año con mutaciones pequeñas, Ujú, así pareciera estarse comportando el virus del COVID, el ujú, SARS-CoV-2. ujú, Se está comportando como un virus endémico que sigue en la población. Lo que pasa es que se reproduce, pero se reproduce en personas vacunadas. ujú. Entonces las personas no sufren mayores problemas. A mí me han llamado muchas veces, muchas personas, amigas en estos días que tienen COVID y les sale el test de COVID. Y digo, ¿cómo lo está pasando? Bueno, aquí un poco quebrantado en mi casa, pero nada de particular. Claro, Eso es posible por la resistencia que se le ha producido a través de la vacuna o porque ya muchas personas también ya experimentaron el COVID y han tenido la oportunidad de desarrollar anticuerpos para no verse graves como para tener que ir al hospital. claro. Doctor, quiero preguntarle por una medicina que se ha popularizado quizás más de lo común este año, que es la semaglutida. En el uso de esta medicina para, en principio, para casos de diabetes, después se empezó a usar para bajar de peso y hasta se creó todo un mercado negro y las implicancias que esto trae cuando las medicinas empiezan a descontrolarse, ¿no? ¿Qué sabe usted, cuál efectivo es y qué sabe de cómo se ha comportado esta medicina aquí, sobre todo en el sur de la Florida, que ha habido una... Bueno, te lo puedo decir con doble autoridad, con Ajá. la autoridad médica y con la autoridad de paciente, porque yo la consumo, Ah, muy yo la bien, tengo. entonces. Sí, porque yo soy diabético tipo 2 Ajá, y a mí me ha resultado una maravilla. Ha ajá. controlado mis valores de diabetes, todos mis valores se han normalizado, es una droga extraordinaria y encima de eso me bajó de peso. Ujú, Entonces, tuve dos por el precio de uno, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales se ha popularizado tanto, pero entiéndalo, este es un medicamento para una persona que como yo padece una enfermedad crónica que si no se atiende a claro. tiempo, pues puede tener una cantidad de repercusiones. Esto no es una droga para bajar de peso. Se ha reformulado una que está ahorita en periodo de prueba, ya se está vendiendo, pero digamos que es una droga cara, las compañías de seguro no la financian para efectos de baja de peso, porque hay muchas otras formas de bajar de peso, pero las personas que la están consumiendo por su diabetes han encontrado pues que suprime muchísimo el apetito. Te baja de peso es básicamente porque te quita el apetito y en forma masiva, o sea, dejas de comer tanto y te sacias con muy poco alimento. Entonces, Claro. eso es lo que eso es lo que te puedo reportar como usuario de ese tipo de medicamentos. Es una inyección semanal y me ha ido muy bien, la he tolerado muy bien y entiendo que muchos millones de personas están en este momento beneficiándose de un medicamento que fue originalmente diseñado para la diabetes, pero que está teniendo unas muy buenas respuestas en otras áreas también. Y como decíamos recién con respecto a las vacunas, hay siempre efectos secundarios. De los efectos secundarios más Siempre, comunes de siempre, esta, de siempre. semaglutide, ¿cuáles son? Bueno, lo primero que hace es que, en cierta forma, no es un efecto secundario, es lo que se quiere, ¿no? Ujú, El estómago se vacía más lentamente, por lo tanto te llenas mucho, pero entonces se produce constipación o diarrea. ujú, El abdomen a veces se te hincha porque evidentemente el tránsito intestinal disminuye. Fuera de eso no da muchos otros síntomas, pero en algunas personas sí se ha dado mareos, náuseas, vómitos. Acuérdate que es difícil saber si los síntomas son producto del medicamento o del hecho de la pérdida abrupta de peso y del ujú, apetito, ujú. porque si tú no comes también tienes síntomas colaterales, ¿no? Claro, claro. Entonces eso requiere que las personas tengan presente que si van a consumir este medicamento, tienen que aprovechar esos momentos en que van a comer para comer calidad, Ujú, porque si se alimentan poco, pero se alimentan de basura, pues obviamente se van a sentir mal. claro. Em, Esta pregunta tiene que ver con algo que viene ocurriendo hace unos años, y es que en su caso, por ejemplo, cuando estudió, las investigaciones médicas estaban en la universidad, había libros en el que solo tenían acceso quienes estudiaban medicina. Prácticamente la digitalización de toda esa información hace que si uno busca, encuentra, ¿no? Y encuentra investigaciones médicas y hay un montón de médicos profesionales dando consejos en redes sociales, pero otros que no son profesionales y también dan consejos. Entonces, hay entre una sobreinformación y una mala información que hace que la gente llegue a unas conclusiones que a veces no son las correctas. ¿Cómo ha visto usted que ha ido impactando en estos últimos años este exceso de información y en algunos casos de mala información
cuando llegan ya a su consulta y bueno, vienen hasta autodiagnosticados. Terrible, es un fenómeno desagradable porque siempre las pacientes tuvieron curiosidad por aprender de sus problemas de salud y Claro. algo de cómo funcionan sus organismos. Pero ahora el problema no es que solamente encuentran la información adecuada en Internet, sino encuentran desinformación. Ujú, Y no se hace claro en algunas plataformas cuál es la persona o cuál es la fuente de información confiable y cuál es la especulativa. Entonces hay mucha especulación, como tú dices, hay muchos pseudomédicos o incluso médicos, chicos. Médicos, que eso da vergüenza que un médico esté anunciando curas milagrosas que no funcionan simplemente para ganar clics o para hacerse popular o para vender una cantidad de suplementos alimenticios que no funcionan. Entonces eso es penoso, ¿no? Y lo otro es, bueno, que de esa desinformación está empezando a crearse una falta de confianza en las autoridades médicas, que también es grave, porque entonces si tú vas a empezar a confiar en los que no saben y vas a desconfiar en los que sí saben, ujú, estás corriendo un riesgo alto. Entonces mi recomendación a todas las personas es sí, acudan a fuentes autorizadas en Internet para enterarse de las noticias. Hay cantidades de sitios oficiales y de organizaciones serias que tienen una información excelente, pero explicada de una manera diáfana y sencilla para que ustedes estén confiando en cuanta cosa les llega por WhatsApp o por las redes sociales o por un amigo que les mandó un artículo de un amigo de otro ujú, amigo. Desconfíen de toda esa fuente, concéntrese en eso y muy importante también, búsquese un buen médico, ujú, confíe en su médico, él es el que lo conoce. La medicina es algo muy personalizado. Lo que me funciona a fulanito no le funciona a claro, fulanita. Entonces es importante que usted ubique un buen médico que conozca su historia familiar, que conozca su trayectoria de medicamentos y complicaciones y usted confíe en él, que ujú. después de todo ese es el trabajo de él, es velar por su salud, complemente esa información con lo que encuentre en la web, pero no se desespere de dejar de creer en su médico para estar creyendo en lo que consigue en la red. ¿Hay algunos sitios web o revistas digitales que usted recomiende buscar? Mira, el sitio del gobierno de los Estados Unidos es muy bueno, la fda.gov. Ujú, Ahí ese es muy bueno porque hay mucha información accesible a la gente en un lenguaje común y sencillo. ujú. Están famosas clínicas como la Clínica Mayo, Clínica Mayo. la Cleveland Clinic. Hay muchas universidades donde usted vea un sitio oficial que dice .edu, que es educación, o .gov, que es del gobierno, es confiable. Y también hay muchos médicos. Yo, por ejemplo, no estoy ahorita en la práctica, yo estoy retirado, pero yo tengo un sitio web, doctorcisnero.com, donde trato en lo posible de darle comunicación y de señalar aquellos sitios que me parece que contienen información muy buena para que ustedes se informen y no se desinformen. Muy bien, lo estoy buscando. Doctor Cisneros, ¿es DR o doctor, la palabra doctor? Las dos formas Ah, sí, ya de llegué. Sí. doctorcisnero.com o drcisnero.com, Muy de las bien. dos formas caes ahí. Usted- Ahí yo hago programas típicamente interdiarios o semanales donde comento ciertos aspectos. No estoy vendiendo nada, no estoy invitando a que vengan a mi consulta Está bien. porque ya yo estoy retirado, Está bien. pero me limito simplemente a ser un comunicador Es científico. un servicio excelente. Ahí hay podcasts, hay videos. Les recomendamos que pasen doctorcisneros.com. Pueden simplemente llegar como DR Cisneros o doctor con la palabra completa, doctorcisneros.com. Y bueno, ya tenemos un recurso entonces para que nuestra audiencia pueda No hay encontrarlo. propaganda, no hay Exacto. comerciales, no No le estoy venden vendiendo nada, no le venden camisas. nada. Solamente ofrece buena información. Doctor, Bueno, es el deber que tiene todo médico, además de sanar y curar, Ujú, de comunicar, de ujú, informar y educar a sus pacientes. ujú. Una virtud que no todos tienen, porque es un talento que no todo el mundo viene con ese talento, ¿no? Así que qué bueno que usted lo tiene, doctor. Muchas gracias. Uno de los temas que ha ido dentro de la salud ocupando mayor lugar por necesidad es la salud mental. Esto es algo que no corresponde directamente con entiendo, con su disciplina, o no completamente, pero ¿cómo esto está viendo es decir, ¿estamos realmente a la altura de los problemas que hay de salud mental en la sociedad con los recursos que hay en este momento? No estamos, pero se ha producido algo fantástico para la prestación de servicios de salud mental, que fue la pandemia. Ujú, La pandemia hizo posible el desarrollo de la telemedicina. Y si alguna de las áreas de telemedicina se ha hecho
de un recurso extraordinario es la psicología y la psicoterapia, porque ha permitido a millones de personas que físicamente no pueden ir a la consulta con un terapeuta, con un psicoterapeuta, con un psiquiatra, poder hacerlo vía telemática. Y eso le ha abierto las puertas a muchas personas en áreas donde no hay suficientes profesionales. Entonces, pero eso también significa que usted debe verificar las credenciales del médico o del terapeuta que lo está tratando y no dejarse llevar por cursitos o por diplomas de coaches, etcétera, de personas que pretenden simular que lo pueden ayudar con sus problemas mentales y no tienen la preparación necesaria. Entonces, Claro. verifique que las personas sean quien dicen ser, que tienen las credenciales académicas necesarias y que están protegidos por la ley, porque la salud mental y la psicoterapia son cosas muy delicadas. Ujú. Eso no es algo que porque se lo están diciendo por teléfono o por telemensaje, es algo que no le puede hacer daño. Una persona mal manejada por una persona que presume de ser un terapeuta mental puede causar graves daños en su salud mental. Entonces, por favor, busque, ahorita hay una enorme cantidad de recursos, incluso a distancia. Hay médicos que siguen y manejan pacientes a distancia sin tener que físicamente ir a verlos, pero es importante que pase por ese proceso de selección y de verificación de las credenciales del doctor o del médico que lo vaya a tratar, el terapeuta, a lo mejor es un psicoterapeuta, pero que debe ser una persona regulada y certificada por una autoridad Claro. confiable. ¿Usted cree que hay más conciencia de prevenir enfermedades en cuanto hay más información ahora? Cuando las personas llegan al consultorio ya vienen mejor preparadas, es decir, vienen más conscientes de lo que saben que funciona y no, o todavía la labor del médico llega a ser tan definitiva como que solo se entera cuando llega el médico. No, yo sí creo que hay más gente interesada, hay mejores comunicadores. Yo ciertamente trato en lo posible todos los días de hacer información que sea entendible por los pacientes. No, no es fácil Ujú. porque hay mucha terminología que no está al acceso de la mayoría de las personas. Sin embargo, yo sí creo que el paciente de hoy está mucho más informado, sobre todo de los últimos avances y de los últimos medicamentos que están saliendo. Pero también ha habido un problema con esto y es la pseudomedicina, la cantidad de personas confundidas por una pseudomedicina, una medicina esotérica que usa terminología de ciencia para hacerse pasar por una medicina creíble. Ujú. ¿Verdad? Claro. Y esto crea problemas porque hay personas que están suspendiendo o cancelando medicamentos o terapias que son necesarias para mantenerse sano y la están cambiando por lo que se llama la medicina alternativa, que la alternativa es simplemente enfermarse. ¿Ni siquiera la considera como una alternativa? En algunos casos sí, pero el problema es que en los casos, si no hace daño, está aceptable. Claro, Pero si el meterte en algo que no te hace nada claro, y que te aleja de un tratamiento que sí te hace algo es claro. gravísimo. Distrae, claro, distrae el Por proceso. ejemplo, suspender antibióticos y dedicarte a comer vegetales no te va a quitar una infección. Claro, claro, Estoy poniendo un ejemplo, pues. claro. Entonces, si un doctor te dice tienes una infección y tienes que tomarte antibióticos, Antibióticos. el llegar y decir yo no tomo antibióticos porque yo me voy a curar con zanahoria, remolacha Claro, y papa, pues eso lo más probable es que no te resuelva el problema. Y cuando tengan que ponerte los antibióticos, ya entonces tienes una mega infección que te claro, pone al borde de la muerte. claro. Y eso es un Entonces te estoy caso muy poniendo un repetido. ejemplo y así hay muchos, Sí, así sí, hay sí, muchos. sí, Hay sí. gente que sustituye terapias anticancerosas por terapias de medicina alternativa. Hay gente que no va al médico mientras le hacen unos implantes de mano para ver si se le quita el dolor. Por supuesto, cuando no se les quita el dolor, pero ya el problema ha escalado, entonces el problema es grave y entonces ya hay que operarlo. Entonces, ahora, si tú quieres, además de la medicina convencional, usar algún tipo de medicina alternativa, si eso te tranquiliza, si esto te hace sentir mejor, pues hazlo, siempre y cuando no te haga daño. Pero es que hay medicinas alternativas que hacen daño.
Doctor, le paso una pregunta que nos llegó al WhatsApp. La leo tal cual me llegó. Dice una oyente pregunta si es bueno vacunarse contra el flu habiendo pasado gripe. Entiendo que gripe y flu puede ser lo mismo. Es lo mismo, No, si por ya eso la te pasó pregunta la sería, gripe, ya te vacunaste tú mismo. ok, exacto. Esa es la respuesta, ¿no? Es decir, la vacuna la acaba de tener cuando tuvo el flu. Sí, Ok. exacto. Bien. Ya el hecho de haberte infectado con la influenza, por eso se llama flu y esa es la gripe o gripa, también se le dice en algunos países, ya tu cuerpo desarrolló los anticuerpos contra esa gripe, contra esa cepa, así es que no tienes por qué vacunarte este año, puedes esperar el año que viene, ¿no? Claro. Bueno, no vamos a ir cerrando la conversación. De todas maneras, quiero recomendarle el canal de YouTube del Doctor Cisneros. Lo buscan como Doctor DR Cisneros, está en YouTube. Hay mucha información acerca de muchos temas que nos pueden ayudar a entender mejor los procesos con que vivimos en nuestro cuerpo. Así que se lo sugerimos @DR Cisneros en YouTube para que sigan al doctor o también en doctorcisneros.com. Doctor, ¿qué podemos esperar de lo que ya conoce usted como novedades para el próximo año en cuanto a los avances, tanto sea en nuevas medicinas como en tratamientos que ya estén desarrollados, que estén listos para usar? Muchísimo. El año que viene va a ser el comienzo de una nueva era de la medicina, una medicina más personalizada, Ujú, donde se va a tomar más en cuenta el genoma del paciente. ujú, Vamos a hacer medicamentos que ya no actúan sobre los órganos, sino que actúan sobre la química de la célula misma. Vamos a ver novedades extraordinarias en materia de terapia de cáncer, cánceres personalizados. Vamos a tener terapia genética. La tecnología CRISPR ya ha recibido aprobación de la FDA para un tipo de anemia que se llama la anemia de drepanocítica o la anemia de células falciformes. Ya tiene cura genética. Escucha lo que te estoy diciendo. ujú. Ya encontramos el gen que causa el problema y yo lo estamos reparando. Lo último es que la medicina genética va a permitir corregir errores de los genes con Ujú, los cuales nacemos. ujú. Por lo tanto, va a ser posible curar muchas enfermedades. Ya la FDA aprobó una terapia para una anemia que es la anemia de células falciformes y se espera que en los próximos años, a partir del año que viene, empecemos a ver más tratamientos con la tecnología CRISPR, que es la tecnología que permite editar el código genético. De momento no será tan accesible, imagino, por costos, ¿no? Será muy costosa, Claro. pero acuérdate que todo al principio en Sí, tecnología era costosa. ¿Te sí, acuerdas sí. cómo costaban las computadoras y hoy Te prácticamente una regalan, computadora no prácticamente, vale sí. nada? Sí, sí, sí. Sí. Y de todas maneras, es bueno saber que existe. Digo, lo tendremos quizás en 2, 3 años. Y me imagino que, No, y que ahorita es costoso porque es para un grupo muy reducido de pacientes. En la claro, medida en que esa medicina se haga para miles de claro, millones de claro, claro, personas, baja el costo claro. notablemente. Muy bien, el doctor Cisneros. Búsquenlo en doctorcisneros.com o vayan a YouTube a buscarlo, a @doctor Cisneros para que puedan seguir aprendiendo. Siempre las conversaciones se quedan cortas, pero son tiempos de radio. Doctor, muchas gracias por atendernos. Muy feliz Navidad. Gracias para ustedes igual. Felices Pascua y un saludo cordial a toda la gente de Actualidad 1040. Gracias. El doctor José Antonio Cisneros acompañándolos en Todo Noticias.